Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te traigo las leyendas de la música de los 80 que murieron demasiado pronto. Número 1. Michael Hutchence, INX. Mirar con nostalgia la música de los 80 no hace sino acrecentar la figura de los grandes mitos que ya no están entre nosotros, leyendas que se fueron demasiado pronto y privaron al mundo de su arte, pero le dejaron su legado. Uno de los que más impacto causó fue Michael Hutchence, líder de INX, cuya muerte conmocionó al mundo. Tenía 37 años cuando le encontraron sin vida en el Ritz-Carlton de Sydney. Los abusos, los excesos y una crisis musical que bloqueó a un grupo que había arrasado durante años se llevó al líder de INX. Para el recuerdo quedan canciones como Need You Tonight o New Sensation, pero sobre todo la pareja que amaron todos los australianos es la que formó con Kylie Minogue. Número 2. Freddie Mercury, Queen. El 24 de noviembre de 1991 se fue para siempre uno de los mejores músicos de la historia, Freddie Mercury. Era talento en estado puro, y solo había que verle sobre un escenario para comprobar cómo su figura se agrandaba hasta dominar por completo todo el espacio. Fue el líder de la legendaria banda Queen y 3 décadas después lo sigue siendo. Su legado incluye canciones legendarias como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o Under Pressure. Como él mismo reconoció, sus adicciones fueron su perdición. Tenía 45 años cuando perdió la vida. Número 3. George Michael, One. Se dio a conocer con One en un dúo en el que era en torno al 90% del total de la banda. Cuando se dio cuenta de ello, se lanzó en solitario y elevó su música a categoría de obra maestra. Llegó a vender más de 80 millones de álbumes y cuando sonaba una de sus canciones, el mundo se detenía. Freedom, All Dirt o Fast Low son solo algunos de sus signos. El 25 de diciembre de 2016, mismo año en el que murieron Prince y David Bowie, George Michael también perdería la vida. La causa fue una cardiomiopatía dilatada con miocarditis que se lo llevó con 53 años. Número 4. Laura Branigan. 2 canciones le valieron la gloria a Laura Branigan y el honor de ser la precursora de la controversia antes de que Madonna se llevara ese cetro. Con Gloria, en 1982, alcanzó la fama mundial al incluirse la canción en el exitazo de la década que fue la película Flashdance. 2 años más tarde, Self Control se convertiría en un símbolo de la sensualidad y la rebeldía, con un video que fue censurado incluso por MTV. El video lo dirigió William Friedkin, director de El Exorcista. Por desgracia, en 2004, Laura Branigan sufrió un derrame cerebral mientras dormía. Todo ocurrió en su casa de Nueva York. Se había quejado a un amigo de dolores de cabeza en los últimos días y quizás se pudo prevenir, pero no hubo un diagnóstico médico que hiciese saltar las alarmas. Número 5. Marie Fredriksson, Roxette. Roxette es de estos grupos que gustan a todo el mundo. El dueto sueco es considerado la banda más famosa de la historia de su país, después de ABBA, y motivos no les faltan. Sleeping in My Car, The Look, Listen to Your Heart o la canción que puso banda sonora al final feliz de Pretty Woman, la inolvidable I Must Have Been Loved, convirtieron a Mary Fredriksson y Pearl Kisley en eternos. Pero el destino y un tumor cerebral persistente que tuvo en vilo a Marie Fredriksson desde 2002 finalmente se la llevó el 9 de diciembre de 2016. Tenía 61 años y ese tumor le hizo olvidar sus propias letras. A pesar de todo, no paró de dar conciertos, incluso sentada por no poder mover una pierna. Mi voz nunca me falló, decía orgullosa. Ni su voz le falló a ella, ni ella le falló a sus millones de fans. Eterna Marie Fredriksson. Número 6. Michael Jackson. El rey del pop había nacido para la gloria y para el desastre. Se vio desde que debutó con los Jackson 5 y quedó refrendado con su carrera en solitario. Quizás la mejor de la historia. Revolucionario, visionario, peculiar e incomprendido, entre sus joyas están Thriller, Bad, Billie Jean, Smooth Criminal y tantas canciones que el mundo entero conoce y ha bailado miles de veces. Otras facetas de su existencia resultan, sin embargo, terribles. La muerte de Jackson sigue envuelta en un halo de misterio. Fue un 25 de junio del 2009, cuando el cantante parecía mejorar su salud, la noticia paralizó al mundo. Tenía 50 años y una mezcla letal de medicamentos privó al mundo de su arte. Número 7. Marvin Gaye. Resulta casi inconcebible que el autor del que es posiblemente el mejor disco de la historia perdiera la vida a manos de su propio padre.
Marvin Gaye elevó la música al cielo con su álbum What's Going On de 1971. No obstante, en los 80 volvió a sublimar el arte de la canción con su eterno Is Healing. Un divorcio, adicciones, malas decisiones y peores compañías dieron con Marvin Gaye de vuelta a casa de sus padres, donde a los 44 años y tras una discusión con su padre acabaría muriendo tras recibir 3 disparos de su progenitor. Número 8. Ian Curtis, Joy Division. Estaba llamado a la gloria, y de hecho con tan solo 2 álbumes de estudio, Joy Division, la banda que lideraba a Ian Curtis, cambió el panorama de la música post-punk y alternativa. Love Will Tear Us Apart es un himno generacional que más de 40 años después sigue poniendo los pelos de punta. Número 9. Kirsty MacColl. La historia y la muerte de Kirsty MacColl merecen ser contadas y recordadas. La cantante tuvo en They Don't Know y The Fire Tales New York sus 2 grandes éxitos. No obstante, colaboró con bandas de referencia en los 80 como U2 o Simple Minds. Pero llegó el año 2000 y el destino le jugó una mala pasada a Kirsty MacColl. La cantante y sus 2 hijos estaban buceando en una playa de México cuando una lancha se abalanzó sobre ellos. Kirsty MacColl pudo salvar a su hijo mayor del impacto, pero ella no se pudo quitar a tiempo y falleció en el acto. Tenía 40 años. El millonario que conducía la lancha prohibida en la zona salió impune, en detrimento de un empleado suyo que asumió la culpa. Número 10. Glenn Frey. Glenn Frey fue uno de los fundadores de The Eagles, banda que regaló temas memorables como Take It Easy, Tequila Sunrise, New Kids in Town o sobre todo su Hotel California. Pero en los años 80, Glenn Frey arrasaría en solitario con The Heat Is On, canción que compuso para Super Detective en Hollywood de 1984, y You Belong to the City, tema principal de Miami Vice, con el que se mantuvo 11 semanas en lo más vendido del Billboard. Apasionado del golf, no tuvo problemas en volver a unirse con The Eagles en el nuevo siglo, incluso hacer varias giras exitosas, pero en 2016, complicaciones derivadas de una cirugía intestinal cegaron su vida con 67 años. Bruce Springsteen en Chicago y The Eagles en Los Ángeles le rindieron homenaje cantando su eterno Take It Easy. Número 11. Prince. Un grande entre los grandes. Un maestro con un poder de creación de obras de arte sonoras como pocos. No solo lanzó 39 álbumes al mercado, sino que escribió éxitos para artistas como Martika, Bangles, Paula Abdul o Sinéad O'Connor. Más allá de lo musical, Prince revolucionó la estética de los 80 y tanto su voz como su estilo eran reconocibles. Purple Rain, Window's Cry o I Wanna Be Your Lover son algunos de los temas inmortales que dejó antes de irse. Y es que Prince se fue y lo hizo sin avisar, a los 57 años, en la primavera de 2016, y como no, componiendo en su estudio de Minneapolis. La autopsia revelaría que la muerte fue causada por una sobredosis de fentanilo. Número 12. Robert Palmer. Addicted to Love de 1985 y Simple Irresistible de 1988 pueden ser 2 de las canciones más usadas en la historia del cine de los 80. Ambas tienen la firma de este rockero inglés que se convirtió en un imprescindible de Hollywood con sus ritmos pegadizos, masculinos y seductores. Robert Palmer tenía tan solo 54 años cuando un infarto agudo de miocardio le quitó la vida en 2003. Estaba en París trabajando y a priori en buen estado de salud. Número 13. David Bowie. Para hablar de David Robert Jones hay que ponerse de pie. De hecho, hablar de que triunfó en los 80 parece quedarse muy corto, pero fue una década que dominó casi por completo. Su llegada a la música fue una auténtica revolución. Mezcló géneros, fusionó artes, jugó con las identidades y sobre todo hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso. Entre otras cosas, canciones como Heroes, Space Oddity, Sheena Girl o Rebel Rebel nos demostraron el talento que tenía este cantautor. David Bowie fue elegante hasta en la forma de morir. Tenía cáncer, aunque poca gente lo sabía. Eso sí, por eso no concedía entrevista o hacía directos, aunque no le impidió lanzar su último álbum Black Star, 2 días antes de fallecer. El título, según los expertos, hace mención al cáncer. Número 14. Andy, Robin y Maurice Gibb, Bee Gees. El falsete está desde los 70 asociado a los Bee Gees. No obstante, en los 80 siguieron arrasando, además de crear canciones para artistas de la talla de Barbra Streisand, Diana Ross o Dolly Parton. Eso sí, How Deep Is Your Love, I Stare a Joke
o Holiday son todas suyas. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. La desgracia de las muertes prematuras se ha cebado en los 4 hermanos Gibb. La familia ya había perdido al hermano pequeño, Andy Gibb, en 1988, con tan solo 30 años. Maurice fallecía en 2003 de un infarto a los 53 años. Robin perdería la vida en 2012 con 62 años. A día de hoy, tan solo Barry Gibb está vivo. Número 15. Whitney Houston. Según reza el Guinness de los Récords, Whitney Houston es la cantante con más premios de la historia, además de ser la cantante afroamericana que reventó las radios y televisiones de todo el mundo. Ha vendido más de 170 millones de álbumes y entre sus temazos hay canciones que erizan la piel como I Wanna Dance With Somebody, I Will Always Love You, I Hate Nothing o Run To You. Es lógico verla actuar en directo y acabar con la boca abierta. Tenía su magia. Pero de nuevo, adicciones y excesos, e incluso abusos de sustancias, se llevaron por delante a una de las más grandes artistas de todos los tiempos. En 2012, con tan solo 48 años, fue encontrada sin vida en la famosa bañera de un hotel en Beverly Hills. Una combinación letal de sustancias, fármacos y alcohol le paró el corazón. Número 16. The Ramones. La fatalidad no dio tregua a unos reyes del punk que curiosamente han acabado convertidos en el grupo mainstream del mundo de la moda. De hecho, a día de hoy, The Ramones ha vendido más camisetas con su nombre que álbumes, y lo cierto es que no vendieron demasiado porque ha sido el tiempo en el que le ha elevado su estilo punk rock y su estética a categoría de leyendas de la música, que han influido a artistas de todo tipo y condición. De sus 4 miembros fundadores, no queda uno solo vivo, y el que más vivió llegó a los 65 años. Fue Tommy Ramone, quien perdió la vida en 2014 a causa de un cáncer. Mucho antes, en 2001, un linfoma se llevó a Joey Ramone, con 49 años. Una sobredosis fue la causa de la muerte de Didi en 2002, pues tenía 50 años. 2 años más tarde, Johnny Ramone recorrería la misma suerte a causa de un cáncer de próstata con tan solo 55 años. Número 17. Patrick Swayze. Quien haya visto Dirty Dancing de 1987, la primera canción en la que piensa es The Time of My Life, pero la banda sonora original es una joya deliciosa. Uno de los temas, She Likes the Wind, fue compuesta y cantado por Patrick Swayze, es decir, Johnny Castle, quien además de actuar y bailar, cantaba como Los Ángeles y tenía varios singles en su haber. Gracias a Johnny Castle y a Sam, su papel en Ghost, Patrick Swayze fue el yerno perfecto durante los 80 y 90, y claro, la música quedó aparcada para centrarse en su éxito hollywoodense. Pero un cáncer de páncreas se cruzó en su camino en septiembre de 2009, sesgando la vida del actor, con tan solo 57 años. Número 18. Chris Cornell. La sombra de Kurt Cobain opacó en gran medida a Chris Cornell, pero su legado y el de su banda Soundgarden está reconocido como el germen del grunge en Seattle. Atormentado, pesimista y callado, Chris Cornell llevó a la banda a ser un referente del género en los 80 y principios de los 90. Con 53 años, casado y con 3 hijos, todo parecía perfecto para Chris Cornell, pero el 18 de mayo de 2017 decidió quitarse la vida en un hotel de Detroit, donde acababa de dar un concierto. Vicky Cornell, su esposa, apuntaba a un exceso de medicación para controlar la ansiedad, que le hizo perder la cabeza. Gracias por unirte a nosotros a XDTV. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.